Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Feliz 2023. Hoy estamos iniciando con la palabra del Señor el primer día del año 2023. Qué lindo es encontrarnos, reflexionar y hoy sobre todo en esta gran fiesta, en esta gran solemnidad, doblemente solemnidad ciertamente porque cada domingo es solemnidad, pero también porque hoy celebramos y pedimos, rezamos a nuestra mamita, a la Virgencita, Santa María, Madre de Dios, Madre del mundo, Madre de la humanidad, nuestra Madre. O Guatata Ginañanendia lleva. Pechañan de Yayeru Haisha ya Güero Zapucay Guribeñan de Yara o Juan Mañan de Aputepe y el 25 hace una semanita estuvimos celebrando el nacimiento de Jesús, Dios con nosotros, el Emmanuel, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Upeaco y Sejina lleva o Upeñan de Yarañan de Puseno Hanguay Shamboharsañan de Peipo, a Upeñan de Yaguatabe y con el camino y la gracia de Dios. Hoy, queridos amigos, celebramos la fiesta de Santa María, Madre de Dios, en este primer domingo del año 2023. Las lecturas, la primera que nos propone la Iglesia, nos dice del libro de los Números, capítulo 6, 22 al 27. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas, ustedes les dirán, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz, que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios, la primera que escuchamos en este primer domingo del año 2023. Pero con la bendición. Ustedes saben, queridos amigos, que la palabra bendición es decir bien, bien decir bien de alguien. En primer lugar, que nosotros podamos decir bien de Dios, nosotros, ¿verdad? Porque ya esa cuaya va peñan de yara de gatumo ailan va bella pues hina allá güero guatano hina peñan de yara gracia. Ya lleva la gracia que viene a nuestro corazón, es porque abrimos los ojos, nos damos cuenta de su presencia y estamos agradecidos. Hoy es un día de agradecimiento y es un día de bendición. Esta primera lectura tan linda del libro de los Números, cuando el Señor le dice a Moisés, habla en estos términos, a Aarón y a sus hijos, quienes son los responsables de bendecir, son los que están al frente de la comunidad en primer lugar. Ñandeña Bojasana, el bien decir bien significa que nosotros transmitimos, esa es la tradición, nosotros transmitimos cosas lindas, cosas buenas a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro país. Upeare coñamoñe bueno nos inago 2023 alleva hi aitente coñandeneta ñaña capo a mí jantero betea que naña hendú haya yirure peñan de yara betoy coquena upea ñande aputepe. Este bien decir bien. Por una parte decíamos nosotros que somos agradecidos y bien decimos a Dios, decimos bien de Dios. Pero por otra parte, yaipota peñan de yara beitoñe epona lleva. Que diga bien de nosotros, que pueda bien decir de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, que somos sus seguidores, que somos criaturas de Dios.
Ciertamente que ya por la creación somos bendecidos, es decir, hablar bien de la misma criatura, hablar bien de cada uno de nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros cumplimos y realizamos el plan salvífico, el plan de salvación de Dios. Peñan de Yaro y Potajagüey ya lleva. Y esto es lo que pedimos para este 2023. Por eso decíamos, y hay tenta lleva coña de neta, topu a mí, pero ¿por qué? Porque Dios puede hablar bien de nosotros, que somos honestos, que somos trabajadores, que somos personas que buscan el bien, que son personas que no se quieren aprovechar de los demás, que se preocupan verdaderamente por la polis, por la política, que se preocupan verdaderamente de las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra gente, que se dan cuenta, oye, esa PA lleva y por eso bien decimos, en la educación. No nos vendemos por cualquier platita, ¿verdad?, de otros países, otras entidades que compran nuestra libertad, que compran nuestra formación, nuestra educación. Y sobre todo nosotros, ¿verdad? Nosotros en una oportunidad dijimos que somos agarra plata, ¿verdad? Aníqueno y coñan de Europea en este 2023. Aníqueno y coñan de Europea ya lleva. Porque si queremos levantar y comenzar y que sea un año 2023 con la gracia de Dios, necesitamos lo que dice hoy la palabra de Dios. Ustedes dirán, que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja. Vea, diga tu moela ya pues entonces peña de yarane lleva. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja contra todos estos manguruyúes, ya hay señal de lleva, veo caruaña de reina. Y entonces que el Señor hoy y una vez más en este año 2023 esté a nuestro lado, nos cobije. Él nos ama, pero somos nosotros entonces que entendiendo ese amor de Dios vamos a comprometernos, porque la bendición significa una protección de Dios que nos lleva a un verdadero compromiso con Él y con nuestra gente. Vamos a volver enseguida, queridos amigos, con más ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Es difícil comprender cómo inmediatamente después de la celebración de Navidad, la Iglesia nos invita a contemplar el testimonio, el derramamiento de sangre de San Esteban, el primer mártir cristiano que ofreció su vida por Cristo. Muchos lo piensan así, y también el Papa, que reflexionó sobre esta realidad durante su catequesis del Ángelus del lunes 26 de diciembre. Francisco habló claro sobre cómo el nacimiento de Jesús nos acerca a la vida concreta, que nos exige unir el anuncio del Evangelio con el ejercicio cotidiano de la caridad, tal como lo hizo San Esteban. Porque el Natale non è la fiaba della nascita di un re. La Navidad no es la fábula del nacimiento de un rey, sino la venida del Salvador, que nos libra del mal tomando sobre sí nuestro mal, el egoísmo, el pecado, la muerte. Este es nuestro mal, el egoísmo que llevamos dentro, el pecado, somos todos pecadores, y la muerte. Y los mártires son los más parecidos a Jesús. De hecho, la palabra mártir significa testigo. I martiri sono testimoni. Los mártires son testigos, es decir, hermanos y hermanas que con su vida nos muestran a Jesús, que venció el mal con la misericordia. E incluso, en nuestros días, los mártires son numerosos, más que en los primeros tiempos. Hoy rezamos por estos hermanos y hermanas mártires perseguidos que dan testimonio de Cristo. Que testimoniano Cristo. Y una forma particular de ser testigos de Jesús, de asemejarnos a Él y de vivir en la caridad es perdonando. El Santo Padre exhortó a los miles de fieles presentes en la plaza de San Pedro a preguntarse por la propia capacidad de perdonar a los demás. Y es que si hemos sido amados y perdonados por Cristo y tenemos conciencia de eso, nuestros corazones han de ser misericordiosos con quienes nos han hecho daño. Tras la oración del Ángelus, el Papa Francisco volvió a recordar a Ucrania, un país flagelado por la guerra, a quien él lleva muy presente en su corazón,
y también en sus oraciones por la paz. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandillara Dominical. Muchas felicidades de nuevo. Estamos en este año 2023. Hoy, 1 de enero, primer domingo, estamos celebrando esta linda fiesta de nuestra Madre, la gran solemnidad, Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios, Mávigo la no es solamente la que engendra, ¿verdad? Sino que la Madre es aquella que en todo caso engendra vida. Da la libertad, da la educación, da la posibilidad de que nosotros podamos ser bendecidos, como decíamos en esa primera lectura del libro de los números. Peñandillara, Ñandenenoy, Yayapojanua, Abeipe y Ponamía en este año 2023, Ñande Atoina, Hañañe Punuima, o Ñande Atoina, Ñande Dale, Pelleza, Peague, Peyapuizacague, Pemañague, Pehuatague, Anibe, Petao, Pebe, Cora, Ayente, sino que siéntanse protegidos, bendecidos de todo mal, para que puedan hacer un lindo camino como cristianos, comprometidos con Dios. Pero uno se compromete con los demás solamente cuando siente ese amor y entonces siente esa responsabilidad de hacer algo por su comunidad y por los demás. Queridos amigos, esta es la segunda lectura de la palabra de Dios en este primer domingo de este año 2023. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Qué hermosa síntesis que hoy nos hace San Pablo cuando está escribiendo esta carta a los Gálatas, capítulo 4, del 4 al 7, queridos amigos. Comienza diciendo justamente cuando se cumplió el tiempo establecido. Un tiempo. Y ese es el kairos, el tiempo oportuno, en que Dios, que fue acompañando a su pueblo y sigue acompañando, en un momento se encarna. Ya celebra el 25, hace una semanita, ¿verdad? Del 25 de diciembre del año pasado, ya estaba con Angayeva. Y entonces el Señor que vino, el Señor que viene, el Señor que está presente, ñandeko la yagüero sapucaya kue ñande yara ya yure ya yupe eyumiki na ñande yara y watahanwan shaurendiero y kotten vendere ñande yara ndere diga tu maero ya pomba ebe lleva a la ñande yara o hendura el ya yure kue yupe haun ñande abutepe. Encarnación hoy ya no es más como hace 2000 años. Encarnación hoy significa que Dios ha nacido en el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces, si Dios nació en nuestra sociedad, en mi corazón, en tu corazón, en el corazón de todos, en el corazón de los políticos, en el corazón de la gente que están al frente de las instituciones, entonces quiere decir que coanga ñandeyaku esta jaña punanita peñande yara huive va ere upeja porque ñanduja yahuere ko peñande putu ume peñandere ko bebe yahuere ko peñande yara opea la ñande mongu eajina aupecha mante ya pota lleva pei pona mía peñande nesta ñai cote metere y coñande nestame coanga cada veñan de emboria juve, cada veñan de ignorante, veñan de tabibella jaojina. Entonces, queridos hermanos, ñamaña poná que nas haya jirure peñan de yárabe,
para este 2023. Tañane pues no peago y se ina la salvación la lleva. Peñan de yara vos hasañan de y pues iñandena ave. Seco y mejina venendie. Y por eso nos dice cuando se cumple el tiempo oportuno. El tiempo oportuno significa el tiempo en que nosotros abrimos el corazón. El tiempo oportuno quiere decir que nosotros preparamos el terreno donde Dios va a nacer. Si nosotros hemos preparado bien ese terreno y Dios ha nacido, es decir, era la pesebre. Pesebre es el lugar donde nace Dios. Si nosotros somos, desde nuestro corazón, desde nuestra vida, somos ese pesebre donde Dios se ha anidado, ahora entonces podemos decir que ese ha sido el tiempo oportuno. Este es el tiempo de la gracia de Dios. Y entonces viene diciéndonos que vino para redimir a los que estaban sometidos a la ley. Ya diga, tú ya corregía, o por lo menos ya cambiaba, ya actualizaba a aquellos que estaban sometidos a la corrupción. Todos estamos sometidos a la corrupción. El año pasado, en esas votaciones, llegamos en la agarra plata, allá ema guriña de opea. Hate kunaña entende seis, hanaña entende yo hígato. A los pechas antes ya continuaron. Llegó a poner que en aquel 2023, gran cambio en allá veré cómo es. Entonces, queridos amigos, es importante que abramos los ojos, abramos el corazón a Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no nos vamos a preocupar de nadie, sino que nos vamos a preocupar de nosotros mismos, de nuestros grupitos, de nuestras empresas, de nuestros intereses, es decir, seguiremos con nuestro egoísmo. Peñan de yara la uno, peñan de petuve, peñan de corazones, e nos redime, nos cambia, nos hace diferentes. Y dice, a todos aquellos que estaban sometidos bajo la ley, bajo la corrupción. ¿Para qué cosa, queridos amigos? Para hacernos hijos suyos. Ser hijos de Dios quiere decir preocuparnos de los bienes que Dios mismo puso en nuestras manos, teniendo todas nuestras cualidades y riquezas, poner al servicio de nuestra propia comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan.
Y luego dice que el Hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando Él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿y cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su Hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este primer domingo del 2023, 1 de enero. Y por ahí tengo, ayer bañamos Ñepurujina con Ñande Yara Ñe'e Rubibeñas en Duquena, y que esto sea para nosotros un objetivo para este año 2023. Comenzamos con esa primera lectura, el Señor que nos bien dice, habla bien de nosotros. Hañandea de Ñande Atoinjina y Ponapeña y Ponaquena y Mapase. Y con nuestras buenas acciones, con nuestra honestidad, con nuestro deseo de hacer el bien, con nuestra preocupación de la sociedad, con nuestra preocupación por nuestros hermanos. Y entonces, queridos hermanos, podemos decir con esa segunda lectura que el tiempo oportuno llegó, el kairos, y la griego cuera, que el tiempo de Dios está en medio de nosotros.
el tiempo que nosotros preparamos. Hañandena ya preparáis, no peñan de corazón, ya preparáis, no peñan de una peñan de recobe, upebe gatuña cambiata guaraní be mayata, a cairón de jehui, a cairón, ayema. El griego es kairos, el tiempo oportuno. A guaraní peñan de yata, a cairón de jehui, porque de ella preparáis hoy. De erecoy peñan de yara, seguís siendo corrupto, seguís en lo mismo, seguís con tu egoísmo y seguís queriendo robar a tus hermanos, a tu familia, a tus hijos, a tu nación y donde sea, ¿verdad? Queridos hermanos, es tan importante por eso esa primera lectura de bendición y esa segunda lectura que nos habla tan directamente y que nos dice que este es el tiempo oportuno para renovarnos. El tercer mensaje desde el Evangelio de San Lucas, estamos en el capítulo 2, del 16 al 21. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Queridos amigos, hoy estamos celebrando la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Y aquí nos habla enseguida la palabra de Dios y se nos centra en la figura de Miriam. Miriam, que hebreo dice una elegida. Peñan de Yara o Mañaba o Genoi o Atoy, lleva. Y Catumíbico se putengo. Mira qué linda que es la acción entonces realizada por Dios mismo. Dios realiza esta acción, pero para salvarnos nos pide a nosotros mismos que hagamos ese camino de salvación. Es Dios el que nos salva, atención, pero Dios nos pide colaboración. Pidiendo buena vaina. Dios nos pide colaboración. Y por eso, al celebrar hoy a Santa María, Madre de Dios, y pone ahí íngola yajesha, peñan de lleva, va ella va peñan de yara, oje no irireshu pe, ato irireshu pe, aishu ve pota, siempre tengo mí. ¿Cuál es la respuesta de María? María que dice, aquí está la servidora, aquí está la esclava del Señor. Formas tan lindas de traducir. La palabra abad se dice, ¿verdad?, en hebreo. Opeacos y sejina lleva na avesiai y catujamuay shande entre comillas rey purúa lleva veñan de yara vejeishube para que puedas realizar ese plan que tienes para la humanidad, para el hombre. María totalmente dispuesta, disponible y abierta a la gracia de Dios. Y por eso en esta fiesta se nos presenta, ¿verdad?, a María, que te dice luego que conservaba todas estas cosas en su corazón. Nosotros sabemos muy bien toda esta historia y todo este camino de San José, todo este camino de la Virgen María. Al aceptar realizar la voluntad de Dios, no pensemos que desde ahora todo es dulce de leche, pecha de mayema. Y por ambante macoan porque ñandiyara oye yuruesea oye popata. No. Cuando el Señor nos llama, el Señor nos compromete aún más. Cuando el Señor nos llama, el Señor nos pide aún más. Cuando el Señor entonces quiere que nosotros hagamos algo, ciertamente que también nos exige más. Cuanto más nos pide, cuanto más nosotros nos comprometemos, ciertamente que también nuestro calvario, nuestra cruz, nuestro caminar por el bien de la sociedad, por el bien de la familia, por el bien del país, por el bien de la iglesia, siempre va a ser mucho más duro, queridos hermanos. Aniquilañimo ate ya lleva la pecha pechante de una manera superficial, como si fuese que todo camina sobre rieles sin esfuerzo. Al contrario, este es el momento en el cual tenemos que estar mucho más atentos, porque tenemos una responsabilidad mucho mayor aún. Y esto es lo que hoy celebramos, ¿verdad?, en esta gran fiesta. Queridos amigos, el Señor entonces nos invita, ¿verdad?, a mirar
a entender estas maravillas que Él obra en el corazón de las personas, estas maravillas que Dios obra en nuestro corazón. Hoy nos lo muestra a través de nuestra Madre, a través del fiat, es decir, a través del sí. Yo soy la servidora del Señor y que se haga según tu voluntad. Upeañas en tu ponana, peñan de yara y botá, da ebe se haya posea. 2023 entonces estemos atentos, abramos los ojos, agudicemos la escucha, sepamos mirar y ver las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y desde ahí entonces también nosotros digamos, sí Señor, pero sobre todo para sacar de la pobreza, para sacar de la ignorancia, para sacar de la falta de Dios a tantos jóvenes, a tantas familias, a tantas personas que lastimosamente se han dejado llevar por la corrupción. Se han corrompido, Señor, a causa del dinero, a causa de las ofertas que no son aquellas que verdaderamente tú nos propones. Bueno, Señor Jesús, te pedimos eso, que nos acompañe siempre. Y ahora volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Es difícil comprender cómo inmediatamente después de la celebración de Navidad, la Iglesia nos invita a contemplar el testimonio, el derramamiento de sangre de San Esteban, el primer mártir cristiano que ofreció su vida por Cristo. Muchos lo piensan así, y también el Papa, que reflexionó sobre esta realidad durante su catequesis del Ángelus del lunes 26 de diciembre. Francisco habló claro sobre cómo el nacimiento de Jesús nos acerca a la vida concreta, que nos exige unir el anuncio del Evangelio con el ejercicio cotidiano de la caridad, tal como lo hizo San Esteban. Porque il Natale non è la fiaba della nascita di un re. La Navidad no es la fábula del nacimiento de un rey, sino la venida del Salvador, que nos libra del mal tomando sobre sí nuestro mal, el egoísmo, el pecado, la muerte. Este es nuestro mal, el egoísmo que llevamos dentro, el pecado, somos todos pecadores, y la muerte. Y los mártires son los más parecidos a Jesús. De hecho, la palabra mártir significa testigo. I martiri sono testimoni. Los mártires son testigos, es decir, hermanos y hermanas que con su vida nos muestran a Jesús, que venció el mal con la misericordia. E incluso, en nuestros días, los mártires son numerosos, más que en los primeros tiempos. Hoy rezamos por estos hermanos y hermanas mártires perseguidos que dan testimonio de Cristo. Y una forma particular de ser testigos de Jesús, de asemejarnos a Él y de vivir en la caridad es perdonando. El Santo Padre exhortó a los miles de fieles presentes en la plaza de San Pedro a preguntarse por la propia capacidad de perdonar a los demás. Y es que si hemos sido amados y perdonados por Cristo y tenemos conciencia de eso, nuestros corazones han de ser misericordiosos con quienes nos han hecho daño. Tras la oración del Ángelus, el Papa Francisco volvió a recordar a Ucrania, un país flagelado por la guerra, a quien él lleva muy presente en su corazón y también en sus oraciones por la paz. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través
de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo deslumbrantes y todas esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. Queridos hermanos, seguimos con Ñandeyarañe Dominical. Estamos en este primer domingo del año 2023 y hoy celebramos esta gran solemnidad, Santa María, Madre de Dios. ¿Verdad? Nosotros respondiendo a ese anuncio del ángel, es Dios mismo que envía al ángel Gabriel. Y cuando le dice, salve, salve María, el saludo tan importante, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor
es contigo bendita entre todas las mujeres. Y después nosotros respondemos, queridos amigos, queridos hermanos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, que somos pecadores, con ella ahora, y también cuando ya estamos cerca, Señor, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiere decir el fortalecernos desde la gracia de Dios. Entonces, queridos amigos, hoy estamos celebrando a la Madre de Dios. Los griegos, o mejor dicho, los padres de la Iglesia, utilizando con el nombre griego, decían la Theotokos, Theos, Dios. Y entonces, la Madre de Dios. Entonces, en este segmento en que nosotros le llamamos Ñande Yara Ñe responde, aquí nosotros queremos presentar esta terminología. ¿Qué significa ser madre? Ciertamente que aquí hay muchísimo, vamos, porque es tan cortito nuestro tiempo, tan limitado, pero por lo menos algunos puntitos para que podamos subrayar. En primer lugar, la madre dando la vida, elemento number one, número uno. Ser madre significa dar vida. Desde ahí entonces comenzamos. Y por eso es que la madre como tal ocupa un lugar distinguido en la existencia de los hombres. Hañandégato, nosotros que somos una cultura en realidad matriarcal. Nosotros hemos volvido a resurgir, ¿verdad?, de las cenizas, sobre todo después de la Guerra Grande. Nuestras madres, las matriarcas, tendríamos que decir nosotros, ¿verdad? Nuestras madres. Y por eso es que nosotros somos tan mamitis también, ¿verdad? Tenemos una expresión, pero tremenda, fenomenal, hacia la madre. Y desde ahí también toda nuestra proyección, ¿verdad?, hacia la madre que ocupa el lugar esencial y fundamental. Ya de por sí, nuestra propia existencia, todos los hombres, nacemos a través de una mamá, a través de la mujer. Qué linda que es esta experiencia, ¿verdad? Sentirnos hijos, sentir a nuestra madre. Peñandemo kunu uaina lleva, peñande huerecoa lleva, peñandemo cambúa, peñandemo garúa, peñandemo yahúa. Y así, todas las características de una mamá. Aquella que pasa el dolor con nosotros en los momentos de nuestros dolores, en los momentos de nuestra alegría, de nuestros triunfos. Qué grande que es entonces una mamá. Y eso es lo que distingue al hombre, la existencia misma del hombre que viene a través de una mujer. Y esto también, queridos amigos, nosotros lo prolongamos y lo aplicamos a nuestra historia de salvación. Porque recordemos que historia de salvación quiere decir los sucesos que suceden continuamente en nuestra vida, pero dice de salvación, peñande yara ñande peseno, haisha lleva. El peseno, que quiere decir salvación, queridos hermanos, aquí nosotros entendemos que Dios nos salva a través de una historia, y esa es la historia que nosotros recibimos a través de nuestra mamá. La historia nuestra, también nosotros, entre comillas, entramos en la historia de la humanidad a través de una mujer, a través de una mamá que nos lleva en sus senos durante 9 meses. Y ahí, queridos hermanos, iniciamos todo, desde ese momento, y más aún cuando nuestra mamá nos quita y nos trae al mundo. Después nos cuida para que nosotros podamos asumir nuestra responsabilidad. Entonces, la madre de los humanos en primer lugar. Hay muchas formas de ir dividiendo, pero miremos por lo menos esta partecita, lo que significa una mamá del aspecto humano. La que da la vida, ella debe ser, por lo tanto, amada, querida. Porque sin nuestra mamá nosotros no estaríamos aquí. Si nuestra mamá no nos hubiese querido, ¿verdad?, nos hubiese abortado, nos hubiese dejado morir. Pero sin embargo, el amor que se le tiene debe también transfigurarse hasta el sacrificio, hasta el sacrificio. Ese es el amor por una madre. Lastimosamente, a veces ayuhu, la secueran,
pobres madres que son abandonadas, que son dejadas de lado. Es decir, es como decirle, muchas gracias. Si te he visto no me acuerdo. Se llega tu maguata, se ya recoma la recuana, ayer ya ne con. Ya lleve mende, siente comamos y pe lleve mende, porque eso quiere decir que son malagradecidos. Ni upea no me dice la hice lleva. Les abandonan. Queridos amigos, muchas veces ustedes no lo van a creer, pero yo como sacerdote les estoy diciendo que yo visito mucho las casas, las familias, alrededores. ¿Cuántas madres son abandonadas? ¿Cuántas madres entonces, no? Inguaimima, ya estorbama, ya ambapona, ya con las familias, ya con las mena, ya con las envireco, algunos gato y argelovila y suegra, lleva. Y entonces hay dificultades. Eso es desde el aspecto humano estamos hablando. Pero que esto decíamos nosotros, tenemos que transfigurarlo. Y nos dice de un sentido de historia de salvación, esa transfiguración que se hace y que llega hasta el sacrificio. Lleva la ome en baité y yehewi cuando éramos pequeños. Por eso estamos vivos. Si nuestros padres, especialmente nuestra mamá, no hubiese dado de sí misma por nosotros no estaríamos aquí respirando hoy. Estaríamos ya sepultados, estaríamos ya entonces hechos ceniza, ¿verdad? Sin embargo, ese sacrificio es el que nos llama también a nosotros a un compromiso. Un elemento primordial es el llamamiento a la fecundidad. La primera característica de una mamá, ¿verdad? La fecundidad. Pero atención cuando Dios llama desde Adán, le llama a la mujer y le dice a Adán, ponle el nombre. Y el nombre que le pone es justamente Ahavá. Ahavá, Eva, que significa la vocación de madre de los vivientes. Madre de los vivientes. Eva, Ahavá, quiere decir justamente donar vida, amar, darse, generosidad. Algo dice la Eva ñandeguara, madre de los vivientes, engendrar. Y por eso dijimos que Eva no significa simplemente en el sentido biológico, ¿verdad?, del engendrar, sino el que da vida. ¿Quién es el que da vida, queridos amigos? El que da vida es aquel que se dedica por la prole, por los hijos, por la educación. No es simplemente que le da una comidita para que pueda, sino que también le da cariño, mocuno, lleva, o ueron shinshilla de haisha ñandea lleva, o peisha ñandea cacuaya jaoina. El amor que es tan importante, el sentirnos en la identidad con alguien que nos ama, con alguien que nos quiere, con alguien que nos acompaña, con alguien que se preocupa de nosotros. Desde el libro del Génesis, nosotros encontramos cómo se realiza esta vocación a pesar de las más desfavorables circunstancias también. Hay momentos tan difíciles, hay momentos en que encontramos situaciones en que hay tiranteza, lleva. Porque hay problemas y hay dificultades. Y eso encontramos en todas las historias, en nuestras historias. No es que todas las mamás entonces, por ser mamás y por tener un hijo, ya todo les va bien. Y ahí tenemos que comenzar a mirar. Ahí tenemos que comenzar entonces a tener ojo clínico. Ya llegue esa peamina, ya llegue esa coamina, porque todos nosotros somos responsables de que nuestras madres puedan sentirse bien y de que nuestras madres puedan cumplir con un rol y con una función tan importante que Dios les ha encomendado. La creación está hecha de esta manera, es decir, que Dios les ha encomendado esta misión a nuestras madres. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser quienes ayudan. Todos tenemos que ayudarnos para que esta función y esta misión de engendrar, de dar vida, se pueda realizar. Cuando nosotros comenzamos, queridos hermanos, a decir tenemos que abortar, el aborto, por ejemplo, eso quiere decir que nosotros no hemos entendido lo que Dios quiere y nos ha puesto
en la misma creación. Quiere decir que toda vida debe ser amada, debe ser cuidada, madre de los vivientes. Y si nosotros llegamos a eso, quiere decir que estamos enfermos. Estamos enfermos porque estamos comiendo nuestra propia cola. Y entonces, si estás haciendo de esta manera, entonces te vas a la quiebra. La humanidad entonces está yendo a la quiebra de esta manera. ¿Por qué? Y porque no está entendiendo cuál es la función de la misma creación, ¿entienden? Cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros vivimos desde Dios, porque entendemos lo que significa la creación, lo que Dios quiso de nosotros, cuál es la función del hombre, cuál es la función de la humanidad, cuál es la función de una mujer. ¿Por qué Dios hizo a una mujer? ¿Por qué Dios la creó, verdad? Y entonces justamente porque le da esta misión tan importante, ser madre, ser engendradora de vida. Y como ya dijimos que no es solamente engendrar biológicamente, sino que estamos enfermos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque cuando queremos matar la vida, cuando no queremos aceptar la vida, significa que nosotros por algo estamos queriendo hacer eso, ¿verdad? Y entonces estamos enfermos. Algo nos está pasando. Eso es lo que tenemos que mirar y eso es lo que tenemos que atacar, ¿verdad? Y no que dar soluciones superficiales. Y entonces nosotros no nos vamos a lo esencial y lo fundamental, curar esa herida, el por qué ese fruto se está pudriendo. Entonces hay que mirar la planta, ¿por qué? ¿Qué le está pasando a nuestra humanidad? ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad? ¿Por qué está llegando a este punto, verdad? Y bueno, es muy fácil también encontrar la respuesta, solamente que muchas veces nosotros complicamos o queremos complicar, o mejor dicho, no queremos aceptar cuál es la verdadera realidad. Es nuestro egoísmo. Es lo que ya el Génesis capítulo 3, versículo 5 nos ha dicho siempre. Somos nosotros quienes queremos sustituir a Dios. Queremos vivir de acuerdo a nuestros antojos y queremos hacer lo que se nos da la gana, lo que se nos canta. Ya posee antes. Y a lo otro que le coma michi, ya. No. Queridos amigos, entonces es tan importante entender la función, la misión de una madre. Así entonces encontramos tantas características. Una de las características, por ejemplo, la madre en el hogar. La mujer, una vez madre, salta de júbilo. Característica que Dios puso en nuestra vida. Y entonces saltamos de alegría, de júbilo. Así Eva, en su primer parto, por Yahvé he adquirido un hombre. Júbilo que se perpetuará en el nombre de Caín, que como raíz significa adquirir. Asimismo, Isaac evoca la risa de Sara en la ocasión de este nacimiento. Este es otro elemento también, queridos amigos, tan importante. Isaac, ¿se acuerdan que no podía tener hijos? Y sin embargo, cuando el ángel le dice, el próximo año, cuando vuelva tu mujer Sara, ya tendrá un hijo. Detrás de la cortina, dice que escuchó que eso había dicho el ángel. Entonces, Isaac, quiere decir eso en hebreo, el hijo del júbilo, el hijo de la alegría. Y entonces, la madre en el hogar es la que trae la alegría. Incluso José, la esperanza que abriga Raquel, va a tener todavía otro hijo. Por su maternidad no solo encuentra en la historia de la vida, sino que inspira a su esposo también un afecto mucho más estrecho. Queridos amigos, se dan cuenta que la mamá, por eso, la madre en el hogar, es la que une. Y eso es cierto. Y nosotros mucho más todavía lo sabemos en nuestra cultura. Pe ñandesea lleva, pe ala ñandene no yajina. Pe ñandesiru pibea lleva ñande, ñañembuate, lo mitacuera, lo membucuera, lleva yajapaite, ñañandu janguaña y me janguá pe ñandesindie, porque es una característica esencial. El hombre tendrá otra característica también linda dentro de la creación, pero la mamá es la que está llamada, ¿verdad?, a formar el hogar, el cariño, la maravilla de Dios que se manifiesta a través de una madre.
Y hoy, al celebrar Santa María, Madre de Dios, podemos decir también que nuestra iglesia y que nuestra vida espiritual se va a formar como una comunidad linda que vive y que se ama gracias a una madre que nos reúne. Y me despido de ustedes por el día de hoy. Que tengan un hermoso domingo y sobre todo un hermoso inicio del 2023. Que María, Madre de Dios, nos acompañe siempre. Que la bendición del Señor descienda por intercesión de Santa María, Madre de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.